Dicen f y g son funciones continuas y derivables tal que f de x es 2 por la derivada de g en el intervalo AB, o sea, en el dominio de la integral, ¿verdad? Vamos a integrar desde A hasta B, entonces por eso nos dan esos detalles teóricos. Entonces, que calculemos el valor de la integral. Vean que la integral solo tiene una f, una g, y si no usamos tal vez esta información, pues no llegamos a nada. Entonces, cositas que no importan, no es que tienen que sustituir algo gracias a eso, es esta parte. Todo esto lo que te permite es resolver el ejercicio, plantear bien la integral, todo esto que dice aquí, es con esos fines. Lo que sí tienes que usar es una igualdad. La igualdad que se te da dice que f es 2g'. Yo lo cambiaría, ¿verdad? No es una sustitución porque sigue hablando de una variable x. Entonces, g de x es g de x. Pero cuando voy a estudiar f, mejor pongo 2g' de x. Y luego el de x, lo copiamos y decimos aquí hay una constante, esa puede salir de la integral. Ponemos 2, la integral desde a hasta b. Y tenemos un problema donde hay una función y su derivada. ¿A qué le suena? ¿Qué se parece? Aunque es un problema de integral definida, aquí yo tengo que pensar en métodos de integración, cuáles son algunos así básicos, inmediatos, sustitución siempre es un eje transversal en todo el tema, siempre vemos sustitución, entonces por ahí nos podemos ir, ¿ves? De que tal vez sustituir como que U es la función G, y la derivada de U es la derivada de G, ¿cierto? G' de X. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, esto es equivalente a 2, la integral, ahorita veo que va aquí en los extremos, pero lo que tengo es una U y un de U, ¿ves? U y U. Va a ser una integral, digamos, casi que inmediata, y aquí vamos a ver los extremos. Ese es el detalle diferente entre una integral definida y una indefinida. Que los extremos se dice que de A hasta B, donde cambio de variable, yo tengo que decir, bueno, aquí no voy a dejar A y B, porque A y B era si yo pensaba que X estaba en el intervalo AB, ahora es U, entonces tengo que ver que hay un cambio de extremos. Entonces lo que hacemos es evaluar. U es la sustitución. U, la sustitución para el extremo A, es este. Entonces sería, en vez de G de X, sería G de A. ¿Verdad? Porque X es la que varía entre A y B. Entonces, si yo hubiera hecho G de X, aquí A, X lo sustituye por A. Entonces aquí también. Entonces, G de A sería el extremo de aquí. G de A. O sea, es en la sustitución meter a A, eso va en el extremo de A. Y en la sustitución meter a B, eso sería en el extremo superior. Hay una B. Entonces sería en este caso poner G de B nada más. Como muy simbólico, pero esa es la idea para que uno haga los pasos. Entonces, toda integral definida, cuando hago sustitución, afecta a los extremos. Y aquí entonces ya tendríamos, bueno, 2, la integral se calcula, estamos integrando en términos de U y hay un U a la 1, entonces sería U a la 2 entre 2. Y no se pone más C, sino que en las definidas colocamos así una barra y decimos que se va a evaluar desde G de A hasta G de B. ¿Verdad? Que se evaluar en la función
la resta. O sea, la integral de una función de A hasta B es la función que obtengo al integrar, la antiderivada, evaluada en B, menos evaluada el extremo de abajo, que sería A, siempre el de arriba menos el de abajo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, ya que la integral la vamos a calcular, los extremos son g de B, g de A. No tenemos que volver a la variable original, entonces, porque cambiamos los extremos. Aquí vamos a tachar, es muy sencillo, es decir, 2 entre 2 a 1. Y entonces nos queda la expresión g de B, que debería estar al cuadrado, puedo poner el al cuadrado aquí, menos g de A, como es sustituido, pinté al cuadrado, queda así. Es un ejercicio de bastantes pasos, como de desarrollo, pero se puede simplificar aún más que con X. Bueno, aquí de las opciones, elijo esta entonces. ¿Dudas de ese ejercicio? Ninguna. Seguimos. Ok. Esto me parece interesante, ¿verdad? Para ejercitar lo mismo, lo de los extremos y sustitución. Entonces, que se estudia cambio de los límites de integración, se dice. Eso es bueno hacerlo cuando uno practica solito, solita, en el ejercicio, poner a un lado en otro color de qué tema se estaba haciendo, porque todo esto es integración, ¿verdad? Y tal vez ocupar reforzar un poquito en eso, o eso ya lo dominas, entonces otro día que te puedes sentar a estudiar o repasar antes del examen, usted se fija nada más en la parte que no entendió bien. Yo veo sospechoso este 1 entre X y este logaritmo. Ellos son como familia, ¿verdad? ¿Para qué me sirve tener un 1 entre X y un logaritmo en una integral, en una expresión por ahí? ¿Cómo nos fue en el examen en esa parte? Un ejercicio del examen traía esa sustitución, solo que no te decía que había que usarla. ¿Sí? Esta es para practicar, vea que dice, de acuerdo a esta sustitución, ¿cómo queda la integral? Digamos que es un ejercicio de un punto, porque ya te están dando el otro punto, que es como preprocesar el ejercicio. No estás ahí perdido o perdida, nada más tenés una sustitución que tenés que aplicar. Y uno con estos ejemplos aprende cuando hay un logaritmo en una función y hay un 1 entre x, pues me sirve para sustituir porque ya tengo a de u. De u es 1 entre x de x. Claro, entonces yo lo voy a hacer. Esto, digamos, se escribiría aquí. Ya saben que hay que poner lo que va aquí y lo que va aquí. Yo lo dejo de último. Cuando es calcular integrales, yo lo calculo sin los extremos y al puro final, cuando tengo la respuesta de la integral indefinida, entonces lo paso a definida. Hay formas de hacerlo. Ahorita, bueno, vamos a practicar esos dos. De primero, vamos a ver qué sería, bueno, f de u. Entonces, lo que tengo, f de u. Esa sería toda esta sección.
El 1 entre x y el de x forman de 1. No hay signos de menos, no hay nada que vamos a cuidar un poquito más. Listo. Entonces, ahora sí nos ponemos a pensar qué hay en los extremos. Entonces yo digo, si la sustitución es u, ¿cómo hago u en función de 1? Que es el extremo de aquí abajo. Sería poner logaritmo de 1. Y eso lo podemos poner en la calculadora. Recordamos que hace. Y u de e, que es el otro extremo, que iba aquí arriba, es una e, sería logaritmo natural de e, y eso es 1. Entonces ya lo cambiamos. No fue que el 1 de abajo se movió para arriba, nada, es independiente. ¿Me explico? Este 1 me genera el 0, esta e me genera el 1. Profe, la f no está, bueno, en este ejercicio como es corto, es simplemente como verificando que sabes calcular los extremos de una integral. Entonces, por ejemplo, aquí sería marcado esto. En un ejercicio largo, como para nosotros, después de esto yo te pondría a desarrollar cuánto da la integral, pero te digo quién es la función. Digamos, te digo que la función es x a la 3, para dar un ejemplo. Entonces vos decís, ok, ya que hice todo el planteo igual que este ejercicio, en el problema que me sale en una sesión práctica viene una función, entonces de 0 a 1, sería con la letra u, con la variable u, con el u a la 3. Porque es f de x, x a la 3. Entonces f de u, u a la 3. Y aquí ya usted se preocupa por calcular la integral, que debería de ser bastante inmediata. Ahí está integrando y pone que se evalúa de los extremos de 0 a 1. Eso sería evaluar en 1 menos evaluar en 0. Evaluar en 1 está fácil. 1 a la 4, de 4. ¿Okay? Menos. Siempre pongo paréntesis porque la función puede ser de varios términos, entonces no confundir y ya saber uno que, bueno, que ya evaluó 1 y eso va metido en el primer paréntesis. Ahora va a evaluar el 0 y va metido en el segundo paréntesis. Para que no, porque aquí es fácil que uno se confunda en papel, en el examen, practicando, donde sea, ¿verdad? Si uno no tiene cuidado de poner los paréntesis. 0 lo evaluamos y da el 0 entre 4 da 0. Entonces, toda esta integral realmente es un cuarto. Este lo van a repasar. Todas. Ninguna. Seguimos entonces. Vea que no hay duda, ¿verdad? Después de una sesión práctica vemos ahí. Esto me parece justo y necesario repasar. Si en algún momento lo vamos a necesitar, aquí está como las propiedades de la integral definida. Todo bien, dice bueno. Igual si quieren hablar, me parece más ordenado en el chat. Participan más. Igual pueden hablar porque estoy con el audífono, escuchamos con el celular. Ok, ¿qué dice aquí? Me voy al final a la pregunta, ¿verdad? Entonces dice, con base en la información anterior, ¿cuál o cuáles de las proposiciones son con certeza verdaderas? Es como leyes, ¿verdad? De las integrales definidas y vamos a chequear cuáles sí son ciertas y cuáles no.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? El intervalo, que está ahí en el intervalo es cerrado desde A hasta B, y la función f es mayor que g. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar una integral. Aquí deberían de poner también alguna h. Una h está bien definida. H está bien definida y es integrable en ese intervalo. Entonces, esta primera propiedad solita dice la integral de A a B es una constante y decía h de x. ¿Se puede sacar la constante en la integral definida? Sí. Ah, pero calma, B, aquí trampa. Aquí dice A y aquí B. Aquí debería de decir A y aquí B. Este está muy mal, debería decir K por la integral de A hasta B. No hay razón para cambiar el orden de los extremos. La constante se saca y no hay que darle vuelta a nada. Porque, bueno, yo porque no veo bien, entonces yo muchas cosas que leo la mitad nada más ahora. Entonces, fijarse ahí, esta es falsa. No es mentira que yo deba de cambiar los extremos. Aquí hay otra. Este dice la integral de g de a hasta b es igual que la integral de g de b hasta a. Eso en general es mentira. ¿Está bien? Integral definida. La integral de a hasta b, digamos que aquí la función está por encima de x. Se calcula positiva. ¿Okay? Se va haciendo como una sumatoria de todos estos resultados aquí como rectángulos que se pueden dibujar. Y esa aproximación es esta integral definida. Entonces, como que el recorrido de una positiva de izquierda a derecha es como positivo. ¿Okay? En cambio, la misma función en el mismo dominio, si yo hago el recorrido en la dirección opuesta, es con el signo opuesto. Entonces, en este caso, en vez de dar positiva, daría negativa. Entonces, si yo le cambio el recorrido de A hasta B o de B hasta A, la diferencia es de un signo menos, digamos. Entonces, vos tenés la integral de A hasta B de cualquier cosa, pongamos, ahí decía G, podemos poner que la función, no sé, x al lado menos 1 para que no se les haga tan extraño. Una función que ustedes conocen de A hasta B es lo mismo que de B hasta A, integral, pero con el signo negativo, o sea, de signo opuesto. Tengo derecho a intercambiar los extremos y saco un signo menos. Entonces, aquí, miren que no se confunde. O estamos viendo que no nos confundamos, que sepamos bien las propiedades. Si intercambio, debería sacar un menos. Entonces, esta está mala, es falsa. Vamos a ver otra propiedad de las integrales. Luego dice en la 3, la linealidad parece que es nada más que tengo la operación suma de funciones. La integral definida de la suma de funciones es la suma de las integrales definidas. Correcto. Igual que la integral indefinida. ¿Verdad? La integral de f y g, la integral de f y la integral de g. En las indefinidas y en estas también. Entonces imagínate aquí el extremo a, b, y todos los demás símbolos que faltan. Aquí de A hasta B y aquí de A hasta B. Entonces nos fijamos bien que esté todo en el mismo orden. Vemos que sí, que era F más G, F más G, más H, ¿verdad? Perdón, esta es así. Esta sí es verdadera. Y la última dice que F de X, la integral de F da por encima de la integral de G.
Ok, eso es cierto. Uno siempre dibuja aquí como en positivo. ¿Sí? Acá nos habían dicho F es mayor que G. Entonces, este es el este B. Y el intervalo, digamos que va desde acá hasta acá, desde A hasta B. Entonces, la integral de F sería todo esto. ¿Ok? Y la integral de G, como es menor, es esto. Entonces, digamos que aquí F, el valor daría 20 y el de G daría 11, ¿verdad? De dos funciones positivas. Y si lo haces con negativos, pues igual porque ahí la idea sería de Gx, F está por encima, G está por debajo. Entonces la integral de F, aunque se ve menos, sería esto con signo negativo. Digamos un número como -2. Y la integral de G correspondería a los mismos extremos, pero cubriendo esa cantidad y otra cantidad que también sería negativa, entonces daría un número más grande en valor absoluto, pero negativo, entonces digamos que -20. ¿Y cuál número es mayor? -2. Y así puedes seguir jugando un rato. Si las funciones tienen un cierto signo de desigualdad en un intervalo, ese mismo signo de desigualdad te lo heredan las integrales definidas. Entonces, bueno, aquí como que nos convencimos un poquito con los dibujos y está cierto. O lo puedes hacer como un ejemplo de un par de funciones, ¿cierto? Pero eso uno lo lee de la teoría. Vamos a ver cuál marcamos. Marcaría, ¿cuáles son verdaderos? La 3 y la 4. Sí. Esta le vamos a poner que no entra integración por partes en la sesión práctica. ¿Sí? Para la sesión práctica no, porque sería calcular integral definida, estar viendo extremos, calcular integración por partes, ya eso se evaluó, integración por partes, en el examen. Entonces no entraría y fracciones parciales tampoco. Entonces, en cierta medida son ejercicios más sencillos. Por lo menos esos primeros 8 puntos, todo debería ser como bastante fácil. Aquí esta me gustó porque por el asunto de los extremos. Me parece importante aquí. Aquí dicen quién es U y de V. Entonces yo voy a poner acá que U es logaritmo de X y de V es 2X más 1 de X. Entonces de U el sumo entre X de X. Y V es como la integral de 2X más 1, que se me ocurre X a la 2 más X. Porque X a la 2 donde lo derivo a 2X, y a X donde lo derivo a 1, ¿verdad? Entonces aquí sería lo mismo, sería la integral de hasta B. Casi cola, si era como la mnemotecnia para memorizarlo.
Nada más ponemos los extremos de A hasta B y aquí nos aseguramos de, bueno, como ya escribimos una función, sería como ya evaluada de A hasta B. Entonces, eso es lo que se hace. Yo casi no uso con extremos A y B, nada más integro por partes y al final escribo más C, cierro el ejercicio de integral definida, indefinida. Y entonces después de eso digo, bueno, y si hubiera dos extremos, no se pone la C, sino que la tacho y evalúo de B hasta A, o de 0 a 3, lo que sea, y ya lo hago. Porque me molesta a mí en particular estar pensando en estos dos números. Se hace muchas cosas. En este caso vamos a hacerlo así, tal cual, para que ustedes vean. Sería de 1 a 2. El original, un día bien. Una barra, U por V, ¿cierto? Entonces va a ser U por V. Escribimos x a la 2 más x, logaritmo de x. Y lo que me interesa que estudiamos, evaluado de A hasta B. Y luego menos la integral de A hasta B. Perdón, que estoy lenta, ¿verdad? De A hasta B sería de 1 a 2. Entonces, de 1 a 2, una vaca, Nicola, vestida de uniforme, me falta, ¿verdad? Me falta este y este. Sería x a la 2 más x, x, x a la 2 más x, la parte del entre x y entre x. Entonces las opciones vienen con esta que sería una trampa. ¿Verdad? Si se me hubiera olvidado los extremos, marco esta de una vez. No porque no esté evaluada de 1 a 2. Esta no es. Y de las otras, esta también tiene letras, esta no debería de ser. Tiene que ser numérico. Ya un término numérico. Entonces vamos a ver, sería evaluar de 2 esto. 2 a la 2 más 2, 6. Logaritmo de 2. Todo esto es evaluar en 2. Y evaluar en 1 va a ser fácil porque ve 1 a la 2 más 1, logaritmo de 1, pero logaritmo de 1 sabemos que es 0. Entonces, bueno, realmente de esta sección es esta resta, nos queda para el final 6 logaritmo de 2. No solo eso me suena que es esta, ¿verdad? Pero esto no me suena para nada porque y más 1, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no lo vi? Me voy a volver aquí. Digo, ¿por qué será eso? Ah, porque dice x a la 2 más x entre x. ¿Qué pasa si saco factor común? Sin inventar propiedades nuevas, sería como algo válido. Aquí es factor común, que veo que si se cancela x con x. Y entonces ahora sí se ve igual que la respuesta. Pero bueno, al marque con x, que tal vez me evita un pequeño error, me permite como pensar un momentito más. ¿Ven? Entonces, esta sería la opción. El ejercicio sigue, obviamente hay que calcular esta integral, pero quería que viera cómo manipula uno o cómo lleva la cuenta de los extremos, ¿verdad? De A y B. En este caso no hay sustitución, entonces no hay cambio de esos extremos, es uno, dos, nada más. Que en eso deben de tener cuidado, aquí no hubo sustitución. Entonces no cambiamos nunca uno y dos, ¿verdad? Los extremos unidos. Aunque dice U, ¿verdad? Recuerden que no es por sustitución, es por integración total. ¿Dudas hasta aquí?
Vamos a ver. No tenemos nada más. Vamos a parar un segundito y... Ok, la idea aquí es que nos dan dos funciones. Esas dos funciones, si yo las dibujo, veo que se hace un espacio entre las dos curvas. Y a eso se le puede sacar área. Ahora, no son figuras que el área sea un rectángulo o un trapecio. Entonces aquí, por ejemplo, esta es una cuadrática, esta es una lineal. Supongamos que son funciones así. Dando un ejemplo, esta no es cuadrática porque sube y baja mucho. Pero ver los espacios que se forman entre las dos funciones. No son un rectángulo, un círculo, un trapecio. Pero gracias a la integración yo puedo calcular área de superficies que los lados, los límites no son líneas, sino que son curvas. Entonces se extiende mi capacidad de calcular áreas. Una función como esta, o un problema como este, tiene una función y otra función que coinciden en tres puntos. Si coinciden en tres puntos, se encapsulan dos áreas, ¿verdad? Entonces, vos haces un problema y otro problema y sumas los resultados de cada planteo. Entonces, lo que hay que saber aquí es, ejemplo, esa es la recta. Aquí hay que saber el valor de X de cada punto, no el valor de Y, el valor de X. Entonces, voy a hacer aquí como una pista. Y yo puedo saber la X de cada punto. Digamos que esta es A, este es B y este es C. Entonces el problema se separa en calcular una integral desde A hasta B, donde yo pongo la función f por arriba y quito g. Entonces pongo la que está por debajo después del signo de resta. Yo lo hago por partes, ¿verdad? Yo hago separado esta integral y la otra. Yo soy muy vaga, entonces yo pienso así. Bueno, si yo me dedico al f, la función para arriba, pues me va a dar el número que es, digamos 20. Si las escribo en orden incorrecto, en dado caso me da menos 20. Entonces, lo que hago es sacarle el valor absoluto, o sea, quito ese menos. Por eso lo hago así, porque yo entiendo que para ustedes, a veces devolverse y ver cuál función es la que está por encima, cuál es la que está por debajo, es difícil. Entonces, yo lo que hago es sacarle valor absoluto a la integral que estoy segura que está bien, ¿okay? Que tiene los extremos que es ahí. En el planteo, en la teoría, en cualquier libro, pues no viene con el valor absoluto, te dice que te fijas bien en cada valor y que sepas cuál función está por encima y cuál está por debajo. Lo que pasa es que eso es innecesario. ¿Okay? Aunque hagan la resta de las funciones está bien y que los extremos estén bien. Si pones la resta incorrecta, pues no importa, nada más agarras el resultado y eso sí, lo pones en positivo. Igual con la otra integral, entonces puedes hacer de A, perdón, los extremos serían, vamos a fijarnos, de B a C, especialmente de B hasta C, de B hasta C, y la función que está arriba de G, entonces es G de menos C. Porque estamos viendo el gráfico. Ahora, en un ejercicio porque uno no sé. Entonces, esa es la idea. Para la sesión práctica vamos a hacer algo que me parece más sencillo, ¿cierto? Porque esta es una cóncava hacia arriba y esta es una recta decreciente. Es que la recta lo máximo que corta es así, ¿verdad?
una pancita de la parábola. Tal vez es como esto lo que yo quiero sacar. Entonces, ¿cuántos puntos de intersección tenemos? Dos. Y la intersección entre dos funciones se saca igualándolas. Entonces, como te digo, aquí, bueno, está, como es un ejercicio simple, yo sé que entre los puntos de intersección, la que estaba por encima es ella, la recta. Porque la función sé que es cóncava hacia arriba, porque la conozco, es una cuadrática. Y como les digo, si no supiera qué hacer, entonces ponen un criterio menos el otro criterio, integran y toman el valor positivo. Ya les explico un poquito de dónde viene todo. Entonces vamos a hacer los pasos. Vamos a contestar este ejercicio. Primer paso, igualar las funciones. Aquí dice y igual, y igual. Entonces ya está despejado el criterio de cada función, se igualan. Si fueran funciones implícitas, se hace de otra manera, pero bueno, estamos tomando como el modelo que vamos a trabajar. Cuadrática igual a la lineal, si quieres le llamas F, le llamas G, y entonces, bueno, una cuadrática se pega todo igual a 0, en este caso se me canceló súper bien, x a la 2 menos 9, ¿cuánto da eso igual a 0? 3 y menos 3. Estoy por diferencia de cuadrados, factorizando, y dentro 3 menos 3, entonces vamos a menos 3, 3, menos 3, 3. Bueno, para seguir el orden vamos a llamarle A y B, los extremos que estamos encontrando. Encontrar los extremos. Y en este caso se sabe que la primera función está por encima de la segunda, la recta está por encima de la cuadrática. Entonces, sin mucha complicación, vamos a escribir el área es de menos 3 a 3, sería la X, ¿verdad? Despejamos la X de los puntos. Y vamos a hacer la recta menos la parábola. Entonces, la recta menos, se olvida mucho, paréntesis. Que aquí el resto de funciones, pues cada función tiene por lo menos dos términos, ¿verdad? Entonces, prestamos la parábola y le ponemos de x afuera y vamos a calcular esa integral. Con eso cerramos hoy. De que aquí, ¿qué pasó? Ah, bueno, se me escribe opciones con números un poco exóticos. Me dio inseguridad. No, pero es que son opciones, ¿cierto? Vamos a trabajar esta integral. Entonces, el área es de menos 3 a 3. ¿Qué puedo simplificar? Me queda menos x a la 2, 4x negativo, 4x positivo. Digamos que la próxima un punto por ese paso. Entonces, ¿no? Voy a escribir. Me queda. Voy a escribir. Y se cancela. Me da un punto por eso también. No falta nada. Falta integrar. Entonces pasa a ser menos x a la 3 entre 3 más 9x, ¿verdad? Es a la 1 entre 1, pero no lo ponemos. Evaluado en menos 3 a 3. Mucho ojo aquí porque se dijo que se enredan es por ahí. Entonces, evalúo en 3
Ya saben que con los positivos no tenemos bronca. Valor -3. Tal vez en este caso tampoco, pero igual voy a poner paréntesis donde va el -3. Ustedes saben que no busca una función que dé par para que aquí el signo ya sabe que quede otra cosa. Vamos a graduar de la universidad con un título de saber usar los signos negativos y los paréntesis, casi. ¿O no? Por ahí, desde siempre. Entonces, calculas aquí. En teoría lo planteamos bien, debería de dar positivo de signo. Aquí te voy a sacar de la manera que yo lo hago. Aquí, tercera, 27, voy a poner 3 a la 3, más, aquí tercera, 2, 4. Calculadora, no tengo calculadora. 3 a la 2, cancela con 1. Es positivo y el menos de afuera, y aquí me queda 3 a la 3. Es dándole tercera a todo el mundo, me queda 3 a la 2, que ya me da sorpresa, y 3 a la 3, y menos, y me queda 3 a la 2, 3 a la 3, se me cancela los signos, cancela este amigo igual a este, no puede dar 0 tampoco, este con este da 2 veces, 3 a la 3 da 27, por 2, 14, 54. Ustedes la calculan y ven si da 54. Si tienen calculadora científica de la normal, también uno puede poner algunas integrales y te las calculo porque tiene extremos. Eso les digo, es de desarrollo del ejercicio, de la sesión práctica, entonces ahí deben mostrar el procedimiento. Las personas que muestran respuesta final y no procedimiento, pues no tienen puntos, ¿verdad? Vamos a devolverme. Alguna gente no se ve bueno, 54 unidades sería lo que está aquí adentro. Entonces no me dijeron unas unidades, entonces yo digo unidades lineales al cuadrado. Ese sería el cálculo del integral. Aquí en las opciones, pues bueno, venía, ¿cuál era la integral de -3 a 3? Menos x a la 2 más 9. Esa fue la que nosotros planteamos. Digamos, para marcar ese marque con x, sería esta. Y si es la respuesta es que el área es 34 unidades lineales, como decir metros, ¿verdad? Al cuadrado. Es como decir metros al cuadrado, pero no decimos metros porque no usamos metros, usamos ninguna unidad. Vamos a parar ahí.